El prolongado distanciamiento social impuesto por el COVID-19 ha traído sobre la mesa una nueva pregunta. ¿El trabajo remoto será permanente? Nadie tiene una respuesta específica porque detrás está el uso de la tecnología y el lugar desde donde se elijan hacer distintas actividades profesionales. De esta manera es que en esta serie de entrevistas 3 ideas sobre el trabajo remoto logramos definir de qué manera las grandes organizaciones, como es el caso de Zoom, plantean sus estrategias para poder mantenerse vigente de cara a las nuevas necesidades laborales, así como lo que los consumidores que adquieren casas, departamentos o propiedades residenciales están tomando como nuevos hábitos de consumo e indudablemente lo que representa en el bienestar económico una nueva visión como la que Santi Fernández en su plataforma Yo Invierto define como esta nueva manera de entender la vida profesional dejando de lado el yo por el bien común. Estas son algunas de las reflexiones más importantes que abordamos en esta serie sobre el trabajo remoto en Intelligence Cloud de Holguín. El futuro de trabajo, Claudio, va a ser híbrido. Aquí algo que hemos aprendido en estos tiempos difíciles es que trabaja. El trabajo remoto trabaja. Aquí el futuro traería un modelo híbrido que sería lo mejor de las comunicaciones virtuales y también en persona. Esto permitiría a los individuales y los empleados trabajar de forma eficaz, tener la productividad muy fuerte, proporcionar una mejor calidad de vida, porque aquí podían trabajar donde, cuando y como quieran. Veríamos más inversiones en las salas de conferencia, habilitando espacios y las oficinas para tener más conectividad virtualmente para los que están de casa, pero también de casa veremos gran progresiones e inversiones en habilitando soluciones de casa como el Zoom for Home o también las soluciones de Zoom for Me, donde es una solución de sala de conferencia individual, donde aquí un individual puede construir una sala de conferencia y tener a un toque la oportunidad de comunicarse con una sala de conferencia en la oficina. Aquí, más que nunca, vamos a ver más inversiones inteligentes para soportar las dos realidades. El teletrabajo está permitiendo ese tipo de movimiento, pero no cabe duda que hay una parte de la población que sigue teniendo dudas, sobre todo pensando en una vuelta a una cierta normalidad laboral, aunque eso irá mucho por sectores y por zonas, pero no podemos olvidar que sobre todo en América Latina y en algunos puntos de España hay un tema que es la movilidad que influye muy determinantemente en estas decisiones. Es decir, si alguien que vive en Ciudad de México ahora mismo se encuentra a 2 horas de auto de su trabajo, ampliar esa distancia todavía le cuesta un poco asumir ese riesgo en el caso de que tenga que volver a su centro de trabajo de manera regular. Pero, aun con eso, sí se está viendo una cierta traslación de lo que son los centros urbanos hacia la periferia, porque en ciudades como, por ejemplo, Ciudad de México, que ya empezó, digamos, un cierto nivel de precios en ciertas zonas del centro, lógicamente son zonas que no son asumibles para todos los bolsillos y sobre todo si lo que estás buscando es un número mínimo de metros cuadrados. Como yo estoy en este tema de la industria de los contenidos digitales, evidentemente esta situación lo que ha hecho es reforzarme la idea de que esto es el futuro. No sé si el tema del teletrabajo, pero en el caso particular de Yo Invierto, definitivamente sí. Nació como teletrabajo y será siempre como teletrabajo. Que mañana pueda haber una oficina en algún lugar del mundo donde la gente pueda venir y pasar por allí, sentarse y tal, sí, pero de que es una compañía que nació en teletrabajo, es una compañía que nació en teletrabajo, una compañía que además nació sin empleados, no va a tener empleados,
con lo cual todo el mundo colabora en el proyecto como un prestador de servicios profesionales, y con lo cual uno de los preceptos importantes del proyecto es la libertad de cada uno de los participantes en el proyecto. Y bueno, ser exitoso en este tiempo moderno es sentirte bien contigo mismo. Parte del gran aprendizaje de esta situación es que tenemos que empezar a dejar el yo por convertirnos en parte del nos. Porque hoy en día, a partir de ahora, yo deseo de todo corazón de que el mundo entero y todas las personas se preocupen y se ocupen a la vez de que su vecino, de que el señor que limpia las calles donde vive, de que el señor que siembra las zanahorias que consume y las gallinas, los huevos que va a dar, tengan salud, para que todas esas personas de alguna manera, ¿verdad?, pueda formar parte de una comunidad donde todos tengamos salud y no poder de alguna manera volver a vivir una situación que además, otro gran aprendizaje, es que nada es para siempre, de que nada es lo que parece y que todo puede cambiar de la noche a la mañana de manera impredecible.